Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este estudio bíblico. Hoy estamos en el Evangelio de Lucas y en este día vamos a escudriñar de manera general y rescatar esos principios que Dios tiene para nosotros en el capítulo 7 de Lucas. Pongámonos en manos de nuestro Dios. Señor, aquí está nuestra vida, nuestro corazón, Padre, para que sea sembrada tu palabra. Gracias, mi Dios, por compartir con cada uno de nosotros el don de la fe, para vivir conforme a tu voluntad y buscar ante todas las cosas, Padre, conocer tu voluntad para vivir en ella. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Pues una vez más, buen día. Qué bueno que están ahí listos para escuchar una enseñanza más, estudio bíblico. Y como les digo, Lucas capítulo 7. El capítulo 7 de Lucas tiene 50 versículos. Y los temas abordados en este pasaje o en este capítulo, vamos a ver pasajes relacionados con Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús resucita al hijo de una viuda, los mensajeros de Juan el Bautista y también, por último, vamos a ver arrepentimiento y perdón. Personajes que aparecen en este capítulo, pues es Jesús, el siervo del centurión, aquellos que mandó el centurión para que le avisaran a Jesús de esta necesidad, una viuda, su hijo, los mensajeros de Juan el Bautista, los discípulos, multitudes, Simón el fariseo, la mujer que derramó el perfume sobre Jesús. Este capítulo se caracteriza por las sanidades hechas por Jesucristo, la regla de oro para tener autoridad. Jesús confirma una vez más que Él es el Mesías prometido y por último, como le digo, se toma el tema del arrepentimiento y el perdón. Capítulo 7, versículos del 1 al 10. Jesús sana al siervo de un centurión. Escuchemos la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 1 del capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, retomando del capítulo 6, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, de un soldado romano encargado de 100 soldados, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estimaba mucho, le tenía por buen servidor, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión escuchó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Esto es bien importante del por qué tuvo el Señor Jesucristo consideración y le llamó la atención este centurión romano. Bueno, estaba enfermo a punto de morir el siervo del centurión. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, fíjese lo que le dijeron, es digno de que le concedas esto. Cuando él envía, en aquellos tiempos, en el contexto de aquellos tiempos, costumbres socioculturales, cuando el centurión envía a alguien, prácticamente van en su nombre, ¿sí? Van y se puede mencionar que él mismo le pidió a Jesús, a través de estos, vamos a llamarle, ancianos de los judíos. Esos ancianos de los judíos, o sea, encargados de una sinagoga, le dijeron, es digno que le concedas esto, le dijeron a Jesús. Ahora, ¿por qué mencionan esto? Escuche bien. Porque ama a nuestra nación y además nos edificó una sinagoga. Algo había en este centurión. Y Jesús le llamó la atención, fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, cuando iban llegando, pues el centurión envió a él unos amigos diciéndoles, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti,
personalmente, ¿verdad? Pero di la palabra y mi siervo será sano. Le explica el por qué sabía que Jesús tenía autoridad. Porque también yo soy hombre que estoy puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. O sea, después de escuchar esto y los demás estar atentos a lo que estaba mencionando el centurión romano a través de sus mensajeros, se volteó con la gente que le seguía y les dijo, les digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Note bien lo que le voy a comentar, En ocasiones nos vamos a encontrar o vamos a tener encuentros con personas que tienen menos de convertidos que nosotros, o aún así que no son convertidos, como este soldado romano que no era pueblo de Dios. Sin embargo, demostró en su actitud, demostró en su persona, pues que comprendía lo que es el orden, comprendía lo que es el respeto, comprendía lo que era la diligencia, el sometimiento y también la compasión por sus semejantes. ¡Qué lección tan más edificante y tan más muchas veces hasta confrontante para nosotros los creyentes! Mire, acerca de este hombre, de este centurión romano, la misma escritura lo refiere así, porque fue testimonio de los ancianos. Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mencionaron los ancianos de los judíos a quienes este centurión romano había enviado a Jesús. Ahora, un centurión era el encargado de 100 hombres del ejército romano, por eso se llama centurión, el prefijo cen de 100, ¿sí? El centurión, escuche bien, no fue a Jesús, ni tampoco esperaba que Jesús fuera a él. Mandó a alguien, aunque iba en su nombre, ¿no? Y prácticamente, como le digo, en la costumbre sociocultural de aquel tiempo, era como él mismo haber ido ahí. Así, escuche bien, el centurión romano sabía que como él mismo centurión romano, no necesitaba estar presente cuando él daba una orden y que esta orden se llevara a cabo. Tampoco Jesús, o sea, él sabía esto, tampoco Jesús tenía la necesidad de estar presente para dar una orden y entonces que ocurriera, en este caso, una petición, una intercesión por un siervo de este personaje. Ahora, la fe del centurión fue en especial sorprendente. ¿Por qué? Bueno, porque era gentil y esto, como le digo, debe de enseñarnos mucho a nosotros. Ahora bien, de este pasaje bíblico de la sanidad del siervo del centurión romano, lo tengo que decir para que usted esté también al pendiente, de este pasaje bíblico se han hecho muchas herejías. No sé cuántas ha escuchado usted o va a escuchar, pero hay algunas interpretaciones de este pasaje bíblico que denotan una total desviación en todos los sentidos, y no solamente desviación, hasta perversión. Entonces, usted de repente va a escuchar ciertos argumentos de personas que están totalmente desviadas acerca de este pasaje del centurión romano, de Jesús sana a un centurión romano. Acuérdese que la consideración, el amor y la misericordia de una persona por otra es una característica de un hijo de Dios. Y en este caso, como le digo, aprendemos mucho porque lo era y ni siquiera era pueblo de Dios. Bien. Versículos del 11 al 17. Jesús resucita al hijo de una viuda. Una prueba más, o vamos a decir, un hecho más que ratifica, que certifica, pues la misericordia de Dios por sus semejantes.
Vamos a ver qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en este pasaje bíblico de Lucas 7, 11 al 17. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, o sea, al entrar a la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Los enterraban fuera, ¿no? Iban saliendo de la ciudad. Hijo único de su madre, la cual ya era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Era una costumbre también, ir y acompañar a la viuda junto con lo que es el féretro, y bueno, era una costumbre también. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y el Señor Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio entonces a su madre. Y todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Oh, el Emmanuel. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta historia que vemos aquí de cómo el Señor Jesucristo resucita de la muerte a un joven, prácticamente nos ilustra claramente la salvación. El mundo entero está muerto en pecados, ¿sí? Así como el hijo de la viuda estuvo muerto, ¿sí? Al estar muerto, pues nada puede hacer por sí mismo, absolutamente nada pudo hacer por sí mismo. Él ya estaba muerto, había fallecido, e iba en el cortejo fúnebre y lo iban a enterrar. Como muerto, pues nada puede hacer por sí mismo, ya está inerte. Se está en una condición. Ahora, voy a hacer esta analogía. Como le digo que esta historia ilustra claramente la salvación, la condición del ser humano sin Cristo es precisamente estar muerto. Y el muerto espiritualmente pues no se puede defender, no puede hacer nada por sí mismo, está inerte pues. Y en ocasiones, como le digo, en esa condición está totalmente insensible y muchas veces ni siquiera con las fuerzas para pedir ayuda. Pero el corazón de Dios, que abunda en compasión y envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida con Él, Él en un momento determinado le dijo a usted, levántate, vive. Viene Jesucristo, usted recibe y yo recibo de su bendición, de su toque, de su magnificencia, de su milagro, y entonces nacemos de nueva cuenta como una nueva criatura, porque ese es el amor de Dios. Ahora, este muerto que ya estaba inerte, ya no podía pensar por sí mismo, que estaba sumido pues en su mortandad, por llamarla así, no ganó una segunda oportunidad, no, él ni sabía. Él tampoco podía solicitarla por él mismo. Así como nosotros tampoco nos ganamos la nueva vida en Cristo, ¿sí? Pero sí podemos aceptar el supremo regalo de Dios. Viene Jesucristo, toca su vida, toca mi vida y nos levantamos espiritualmente hablando, revivimos espiritualmente hablando. Y nosotros no hicimos absolutamente nada, sino simplemente el toque de Dios, o reaccionamos al toque de Dios. Esa es la realidad. Mire, cuando el Señor Jesucristo hizo este milagro, la gente dijo, usted lo puede leer o lo leímos, que tuvo miedo y se maravillaban y glorificaban a Dios, diciendo: un profeta se ha levantado entre nosotros. Bueno, ¿por qué lo mencionaron? Porque precisamente la gente pensaba que Jesús era un profeta. ¿Por qué? Insisto, pues porque ellos conocían la ley como pueblo de Dios
y saben que los profetas del Antiguo Testamento proclamaron el mensaje de Dios, que es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, y también algunas veces resucitaron muertos, como el caso de Elías y Eliseo. La gente, pues, no se equivocó al pensar que Jesús era profeta, pero Jesús es más que un profeta. Acuérdese, Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, la presencia misma de Dios con nosotros. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has visto, no me has conocido. Esa es la realidad, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en la palabra de Dios, grandes magnificencias de Dios, grandes manifestaciones de Dios por medio de Cristo, su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en donde precisamente son las pruebas objetivas que muchos de ellos palparon y vieron, ¿sí?, de primera mano, pues las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, confirmando que Él era el Mesías. Ahora, esta situación pues la vivió también Juan el Bautista. Juan el Bautista, del versículo 18 al 35, nos dice mensajeros de Juan el Bautista. Vamos a ver qué aconteció cuando Juan el Bautista, o qué estaba pasando en el corazón de Juan el Bautista, que tuvo que enviar pues unos mensajeros para preguntar algo al Señor Jesucristo. Lucas 7:18, los discípulos de Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle. Pregúntenle esto al Señor Jesucristo, a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, vinieron al Señor Jesucristo, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ok, aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar. ¿Qué fue lo que Juan, el que tenía sus discípulos, o sea, que estaba en autoridad sobre él, qué fue lo que Juan les dijo que mencionaran? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense la frase, ¿no? ¿Y qué fue lo que los discípulos cuando llegaron ante el Señor Jesucristo dijeron? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Exactamente lo mismo. Qué importante hacer las cosas tal y como se nos piden, ¿no? Tal y como se nos solicita. Regla elemental de una persona que somos obedientes y sometidos a nuestro Padre Celestial y a las autoridades del Padre que Dios ha puesto. Entonces, exactamente hicieron como se les había instruido. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Se molestó, se indignó. ¿Qué te está pasando, Juan? Si el primero que me recibió fuiste tú cuando inicié el ministerio, ahí en el bautismo en el Jordán, ¿se acuerda? Bueno, entonces no le dijo eso. Escuche bien. En esa misma hora, cuando estaban estos servidores o discípulos de Juan, sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos de la vista, o a muchos ciegos les dio vista. Y entonces, después de esta multigama de manifestaciones gloriosas del Señor Jesucristo, les dijo, respondiendo a esos mensajeros de Juan el Bautista, les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan y los muertos son resucitados. Y además a los pobres es anunciado el Evangelio. Y escuchen bien, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. La traducción del lenguaje actual dice, dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Ante cualquier circunstancia de la vida, en cualquier cosa que esté aconteciendo, lo principal, lo elemental, y es lo que debe de emanar de nuestras vidas, la fe en el Señor. ¿Sí? Dice, dichoso aquel que no pierda su fe. O sea, sabía el Señor Jesucristo que Juan estaba titubeando, pero esta respuesta enfática termina diciendo, dichoso aquel que no pierda su fe en mí. No dudes, Juan. Mire, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. O sea, se fueron los mensajeros de Juan y empezó a hablar el Señor Jesucristo de Juan
a las multitudes. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, una vara que fácilmente es doblada por el viento. O sea, diciendo algo débil. Es lo que ustedes fueron a ver cuando fueron ahí a salir a ver a Juan. O por otro lado, por el otro extremo, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, por otro lado. O alguien totalmente insignificante, o alguien totalmente lleno de poder, vamos a decir, llamarle así, o sea, los dos extremos. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver tú? O sea, ¿qué esperabas ver cuando viste a Juan? ¿A un profeta? Sí, claro, y los digo, y más que profeta. Juan el Bautista, es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no haya mayor profeta que Juan el Bautista. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La reacción de los que estaban ahí alrededor, parece que no esperó a notarse, ¿no? Y todo el pueblo y los publicanos, los cobradores de impuestos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Ahora, esta palabra justificación no quiere decir que ellos aprobaron a Dios, no, justificaron a Dios, cayeron en cuenta, sí, que verdaderamente Dios tenía el poder y se había hecho realidad en Jesucristo, ¿ok? No quiere decir que aprobaron a Dios o ya, sí, Señor, te doy mi anuencia para que siga siendo Dios. No, justificar a Dios es como decir, encontramos verdaderamente que Dios es el Señor y es el Señor que está vigente y es el Señor que está pendiente de nuestra vida, de su vida y de mi vida, ¿ok? Eso es la palabra justificar. Acuérdense que nuestro español tiene connotaciones de repente los lenguajes, ¿no? Sigue diciendo, o sea, creyeron en Dios, alabaron a Dios, comprendieron que era de Dios todo lo que estaba aconteciendo, bautizándose con el bautismo de Juan, o sea, con ese que inició Juan. Versículo 30, pero entran aquí en acción, pues, los rebeldes, ¿no? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. O sea, a mí no me aplica eso, yo no acepto nada de esto. No siendo bautizados por Juan, o sea, rechazaron todo. Ahora, ¿qué significa esto? Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Así de sencillito. Acuérdense, una vez más lo hemos repetido y lo vuelvo a repetir, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Esa es la realidad. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Y entonces dijo el Señor acerca de esos fariseos, dijo el Señor Jesucristo acerca de esos fariseos, que le rechazaron y que no recibieron el favor y se mantuvieron en una actitud de yo absolutamente no tengo que ver nada aquí, ¿verdad? O sea, no. Escuche bien, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Refiriéndose a los fariseos religiosos. Semejantes, les voy a poner un ejemplo, miren, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros, están platicando pues y dicen, y alguien les dice, les tocamos flauta y no bailaste. Los endechamos y no lloraste. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, te puse una música para que bailaras y ni me hiciste caso. Te dije alguna situación alguna historia de un familiar aquí que le pasó algo trágico y también ignoraste. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, este demonio tiene. No, ni come pan ni come vino. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este hombre es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea,
Más realmente que viven sabiduría, pues van a dar cuenta aquellos que sí están aceptando el Evangelio. Le explico un poquito más acerca de este pasaje del capítulo 7 de Lucas. Juan el Bautista dudó. Juan el Bautista dudó. Toda persona tiene el derecho, por llamarle así, a dudar. Como le digo, Juan el Bautista no fue la excepción y aquí lo vemos. Sin embargo, debemos notar que el Señor Jesucristo no le recriminó nada. Por el contrario, le hizo llegar testimonios de pruebas irrefutables de quién era Él, quién era el Señor Jesús. Mire, y ante estas pruebas, no solamente los mensajeros de Juan el Bautista que la llevaron, no solamente reavivó la fe de Juan, sino también muchos de los que estaban ahí se convirtieron. Y una muestra de ello fue el bautismo que conocieron que llevaba a cabo Juan el Bautista y ahora los discípulos de Jesús, ¿sí? Pero no todos recibían esto, o algunos no recibían absolutamente nada. Estaban estos fariseos, y el Señor Jesucristo los identificó siempre, estaban estos fariseos como animales depredadores esperando sigilosamente para atacar, criticar y llevar a cabo su plan, ¿sí?, confabulado para entregar al Señor Jesucristo. Pero estos, una y otra vez, precisamente en los últimos versículos del 34 o del 33 hasta el 35, nuestro Señor Jesucristo una y otra vez los expuso, ¿verdad? Mire, te conté historias bonitas y no te pusiste contento, y te conté historias tristes y tampoco lloraste, o sea, me ignoraste totalmente, estás ignorando totalmente, haga lo que haga, no va a pasar nada en tu vida, es lo que le estaba diciendo. Y esto pues aún más les molestaba. Así es. Mire, lo que nuestro Señor Jesucristo termina mencionando en este pasaje es precisamente esto. Hiciera lo que hiciera, simple y sencillamente hay personas y habrá personas en nuestro tiempo también que no se convertirán. Así de sencillito. Esa es la realidad. ¿Qué podemos hacer? Nada más. Pero hay otras que sí se van a convertir. Y precisamente una de ellas es la que está narrada en los versículos 30, o la historia que está narrada de una mujer que aparece en los versículos 34 al 50 de Lucas capítulo 7. Una pecadora perdonada. El arrepentimiento y el perdón siempre están vigentes. Lucas 7:36. Escuche bien. Uno de los fariseos, esos que nomás estaban, ¿sí?, buscando oportunidad para acusar a Jesús, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ahora, comprendamos que esta invitación no era de cortesía. Esa es la realidad. Solo era una oportunidad para estar cerca de Jesús y acumular evidencias en su contra. Esa es la realidad. Ahora, claro que el Señor Jesucristo sabía esto, ¿sí? Pero en lugar de darle oportunidad para una crítica y un señalamiento, pues prácticamente le volteó la tortilla o le volteó la intención y pues le compartió una gran enseñanza que supuestamente pues debía de reaccionar él así, el fariseo, pero no lo hizo. Ok, evidenció al fariseo religioso. Bueno, entonces le invita a este fariseo religioso a su casa, a que comience con él en su casa y ya entra. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa, el Señor Jesucristo. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Empezó a llorar, se empezó a quebrantar, empezó a suceder algo en la vida de esta mujer. Bien. Y los enjugaba con sus cabellos, esto es, pues con su cabello largo, así como le daba
vamos a hacer un tipo de masaje a los pies a Jesús. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, el fariseo dijo, ¿qué está pasando aquí? Dijo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, la omnisciencia del Señor Jesucristo, Simón, un fariseo, no Simón Pedro ni otro, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, fíjese qué hipocresía, ¿no? La hipocresía, me imagino la cara así, sí maestro, sí maestro. Le cuento esta historia. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Qué te parece, Simón? Dime pues, contéstanos pues, o contéstame pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pues pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, ya caíste, ya caíste. Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre, o sea, religiosamente. Y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y luego dice el versículo 45, no me diste beso. Obviamente está refiriéndose a un ósculo santo, ¿no? No me diste beso porque era la costumbre contemporánea, pues. No me diste beso, no vaya a venir alguien y empieza a hacer sus heréticas, y tergiversadas, todo lo malo, interpretaciones de la palabra. Bueno, porque hay cada persona, ¿no? Bueno, sigo leyendo. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Mira, Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. La respuesta que tú dijiste es la verdadera. Mas aquel a quien se le perdona poco, pues poco ama. Y si también, y yo le agrego esto, ¿no? Porque era la condición de este fariseo religioso. Y como tú te sientes que no se te tiene que perdonar nada, pues menos vas a amar, ¿verdad? Y a ella volteó con la mujer y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, porque fue a postrarse delante de él porque sabía que en él estaba la salvación, que él era la salvación. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Perdón. Hoy en la actualidad, hermanos, iglesia, podemos identificar a personas que argumentan lo siguiente. O sea, vamos a hacer una analogía de los Simones religiosos fariseos de nuestro tiempo. Hay personas que argumentan así. Las iglesias, así con una voz vamos a decir, de altanería y también de hipocresía, como Simón. Las iglesias están llenas de gente pecadora. No, yo por eso no voy. Así dicen las personas. Están llenas de ex borrachos, están llenas de ex drogadictos, están llenas de ex ladrones, ¿sí? De puras personas pecadoras, ¿sí? Gente de todo tipo a quien una y otra vez, ¿sí? Rechazo yo, ¿verdad? Una persona así está hablando acerca de las congregaciones, ¿no? Ahora, a esta personas o a esta clase de personas que dicen estos argumentos, yo le diría, pues te conviene también a ti el prefijo ex, porque qué bueno que ellos ya tienen el prefijo ex, pero tú sigues con el prefijo, tú sigues sin el prefijo. El mundo está lleno de esta clase de personas, hermanos. Usted y yo lo sabemos.
Y en esta condición prefieren estar a ser ex. ¿Okay? Pero si sirve de algo el comentario, bueno, en lo personal yo no fui ni drogadicto, ni borracho, ni flojo, ni irresponsable, pero pecador, sí. ¿Tenía una naturaleza caída? Sí. ¿Vive en el pecado? Sí. Pero ahora con el prefijo ex pecador, porque ya no soy una fábrica de pecados, tengo una nueva naturaleza, ¿sí? Que solo en Jesucristo exclusivamente, solo en Jesucristo exclusivamente, es posible para todas las personas que se arrepientan y pidan perdón y se conviertan de sus malos caminos, para que entonces esa ¿sí?, haga la gran diferencia, principalmente en relación a la eternidad con Dios. Concluyo con lo siguiente en este capítulo 7. El Señor Jesucristo, con todas sus acciones, y que hoy vimos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, o según Lucas, una vez más es un llamado al arrepentimiento y así poder obtener el perdón de pecados, ¿sí?, y la vida eterna. Jesús, vimos también en este capítulo 7 que Jesús sanó sin acepción ni excepción de personas. Nuestro Señor Jesucristo hoy en la actualidad sigue resucitando muertos espirituales para que sean ¿sí?, el pecado. Jesucristo también, y nos dimos cuenta, nos comprende, le comprende, hermano, hermana, le comprende cuando de repente en algún momento tiene dudas en su corazón. Jesucristo lo comprende, ¿sí? Pero siempre está la oportunidad vigente del arrepentimiento y de recibir de su perdón. Siempre, no importa que haya dudado. Simple y sencillamente recobremos fuerzas y sigamos caminando aferrados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga. Dios les ilumine sus pensamientos para seguir en sus caminos, en los caminos de Dios, o para alcanzar la salvación que únicamente en Él puede ser posible. Amén. Un abrazo, que Dios les bendiga. Esperemos que haya sido de grande bendición este capítulo 7 de Lucas, como lo es toda la palabra.